Buenos días, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Continuamos con esta preciosa enseñanza sobre los fundamentos de Dios. Estamos en la enseñanza número 17. Y leemos por favor el Salmo 1, versículos 1 y 3. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. En el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu benignidad, por tu benevolencia. Señor, y por este favor de tu gracia, Señor, de permitirnos, Señor, poder tener acceso a tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, porque lo que necesitamos es tu presencia y tu palabra, Señor. Las dos cosas más grandes que tú exaltaste en el universo, tu presencia y tu palabra, Señor. Ayúdanos a tenerlo claro, Señor, tu presencia y tu palabra. Bendito es tu nombre. En el nombre de Cristo te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Venimos viendo, hermanos, y entendiendo la relación que la Biblia hace entre la confusión que es falta de paz, confusión que es anarquía, es desorden, tiene que ver con desobediencia. La relación entre la confusión con el pecado y la indiferencia ante Dios y su bendita y preciosa palabra. Y venimos entendiendo de que confusión en esa confusión es llevar el fundamento de Dios o los fundamentos de Dios al plano de las opiniones personales. Lo que la gente cree, yo creo que es así, aquel cree diferente. Por eso las religiones, las sectas, los credos diferentes, cada uno toma a Dios a su manera, según les convenga. Por eso usted ve muchos predicadores que la iglesia la han convertido en negocios y en todo tipo de cosas. Los pastores o ciertos pastores se dan la autoridad de poner a predicar gentes que tienen unas tendencias que la palabra del Señor claramente las define como no agradables al Señor, que están en total oposición a Dios, mas sin embargo, como el pastor es el que manda, pues pone en su congregación a predicar al que quiera. Pero él es el que manda en la religión, no en las cosas de Dios. En la religión sí, pero lo que manda hoy en día es la religión. Pero es que a la gente la acomodan y los tienen como números. Qué triste. Confusión, anarquía, desorden, es deshacer las diferencias o los límites que Dios ha puesto para su iglesia, muy importante, para su iglesia, la que Él compró a precio de su sangre, aquella iglesia que es apartada, que es santa, que de todas las iglesias del planeta Tierra Él va a sacar a su pueblo. Siempre Dios tiene un remanente santo. Los llamados, lo dice Apocalipsis, creo que es 14 o 17, escogidos y fieles. Diferencias, los límites que el Señor pone.
Por eso es tan importante ver cómo el Señor, independiente de lo que nosotros pensemos, el Señor tiene sus leyes y sus mandamientos, y todo el que viene a Él nos debemos sujetar a sus leyes, a sus mandamientos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. ¿Para qué? Para que seamos prosperados en todo, dice el Señor. Así como Él le dijo a Josué: no te apartarás de mi palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, muy importante, porque el hombre piensa diferente a como piensa Dios, a los caminos del Señor. Entonces, por eso es tan importante cuando el Señor dice y habla de dos fundamentos. En el uno es la plenitud de la voluntad de Dios que está en su nombre y en su palabra. Ese es el que cava y ahonda, o sea, que profundiza, no está solamente en las superficies. Muy importante. Y pone su vida, su confianza, su fe, su amor, su dedicación en el Señor y en su palabra. Y el otro fundamento es que, a pesar de que se congregan, porque estamos hablando desde iglesia, no ponen el fundamento en el Señor y en su palabra, sino en lo que ellos creen, lo que cada cual cree. Por eso tienen cosas más importantes que Dios y su palabra. Entonces, no edificar en el fundamento firme, en la roca firme de Dios, es vivir conformándonos al mundo. ¿Qué significa conformándonos al mundo? El Señor ha dejado unos límites claros. El Señor le dijo a Aarón y a sus hijos, al sacerdocio, cómo debían cargar el arca, lo más grande que había para Dios, en donde se manifestaba la presencia de Dios, en donde el sumo sacerdote venía una vez al año y rociaba 7 gotas de la sangre, 7, la voluntad de Dios, sangre que tipificaba la sangre preciosa que él aceptaba que era la de su hijo. Y entonces ahí dentro de esa arca estaba la palabra de Dios. Ahí donde se rociaba la sangre era el propiciatorio, porque tipificaba a Cristo y Él iba a ser la propiciación, o Él iba a poner su vida por nuestros pecados. Pero dentro del arca estaba lo más importante del universo, su palabra. Entonces el Señor les había dado una forma muy definida en el libro de Éxodo de cómo debían los sacerdotes cargar el arca. Y acordémonos cuando David, en su emoción, mire, es que nosotros podemos cantarnos. David dice que escogió los cantores por montones a todos y se llevó los sacerdotes y fueron haciendo una fiesta para Yahweh. Eso dice la Biblia. Cuando fueron a recoger el arca que había estado donde los filisteos. Y ahora había estado en Obed-Edom. Y fue con músicos para cantarle al Señor, con alegría, con gozo, con muy buen sentido. Dios apreció grandemente el deseo de David de ir a recoger el arca y llevarla a Sión, a Jerusalén. Pero Dios ha definido muy claro sus límites y cómo es que se debía cargar el arca, la palabra, y ahí estaba la palabra y ahí estaba la presencia del Señor. Y David, en su emoción y en sus deseos, es que para Dios nuestra emoción y nuestros deseos no significan nada si no guardamos los límites que el Señor nos ha puesto. Nunca usted no va a encontrar en la Biblia, nunca, de que nuestras lágrimas, nuestros buenos deseos, nuestro amor, lo que sea agradable a Dios si no tenemos en cuenta sus límites. El Señor ha puesto límites entre lo santo y lo profano, o sea, entre lo que es Él, es su palabra, son sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos.
sus leyes, sus decretos. Si nos salimos de ahí, ya comenzamos, por alegre que estemos, por bien vestidos que estemos como sacerdotes, porque le sirvamos o porque hagamos cosas religiosas, para Dios no significa nada si violamos su palabra. Por eso mire que Él no dice que el del mundo que haga esto, Él dice que aquel que escucha mi palabra, está hablándole a todo el mundo, a la iglesia, que oye mi palabra, pero no hace lo que yo digo, no me llame Señor, Señor. Entonces muy claro, Dios es muy claro. Nosotros somos los que no entendemos o no queremos entender, o tenemos una agenda diferente a la de Dios. La única agenda que Dios permite es su agenda, su palabra. Entonces le había dicho al sacerdocio cómo transportar el arca. Y David en su alegría le dice a Usa que dirija, y Usa no le dijeron, o se le olvidó. Número 1, no estaban transportando el arca como debía ser, en los hombros del sacerdocio, y tenían que ser levitas. Es un orden, no es para que la cargara cualquiera. Y la pusieron sobre una carreta. Ya la ira de Dios estaba ya ahí. Segundo, ya para Dios mostrar su ira, viene en un tropiezo que da la carreta, o los bueyes con la carreta. Usa, extiende su mano para sostenerla, para que no se caiga. Inmediatamente Dios lo fulminó. Y entonces eso trajo desconsuelo, tristeza a David. ¿Pero por qué? Porque David, en su alegría, en su religiosidad no tuvo en cuenta los límites que el Señor pone. Cuando fue y averiguó a los levitas cómo era, entonces ya él vino y lo hizo, trajo unos levitas y llevaron el arca en los hombros. Muy importante. Y en los hombros, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de orden, no la podía coger de aquí de las manos abajo, no. ¿Por qué? Porque dentro del arca estaba la palabra. Por eso es que Dios dice en Deuteronomios capítulo 6, verso 4, 5, 6, 7. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por eso la tenían que cargar con unas varillas de oro a partir del hombro, porque el corazón tipifica nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros buenos deseos. Todo eso para Dios no significa nada si violamos sus límites. El límite estaba que aquí tenía que estar el arca, y encima del arca, aquí arriba, ahí estaba la palabra. La palabra siempre, siempre tiene que estar por encima de nuestras emociones, de nuestros buenos sentimientos, de nuestros amores, de nuestros deseos de servir, de todo lo que tenga que ver con religión. A Dios lo único que le place es que nos rompamos sus límites, de que hagamos diferencia entre lo santo y lo profano, que no estemos corriendo la cortina. Entonces, muy importante, Dios es un Dios de orden. Y la iglesia santa, aquella iglesia que quiere agradar a Dios, aquella iglesia que no coge un libro para ir un domingo o ciertos días en la semana a escuchar una palabra que después se les olvida, sino aquella que cava y ahonda, hermanos, por amor de Dios. Cava y ahonda. Es que es el llamado del Dios del universo, del creador del universo, del Olam, el eterno, el Shaddai, el todopoderoso, Adonai, el Señor, Yahweh, el creador, el Rafa, nuestro sanador, Shema, Dios presente, el Roy, el que me ve, el Roí, nuestro pastor, Jireh, nuestro proveedor, Nisi, el que levanta bandera por nosotros, Shabaot, el Señor de las multitudes, de los ejércitos. Muy importante, Sikeino, el que es nuestra justicia. Entonces es muy importante que Dios deje conocer todos esos nombres, porque es un Dios de orden.
de orden, un Dios santo. Además, uno de los nombres del Señor es que se llama celoso. Ese es su nombre, celoso. Cuando nosotros comenzamos a entender eso, vemos, número uno, que alimentos hay que darle al pueblo. No cualquier cosa para mantener una clientela dándole vueltas cada año, sino que el pueblo conozca a Dios, conozca la palabra, se enamore de la palabra. Dios de orden. Entonces, porque Dios no quiere que nosotros vivamos conformándonos al mundo, sino conformándonos a su palabra, claramente. Porque a medida que usted y yo, o el creyente, se va o se sigue conformando al mundo, hermano, está dejando atrás el fundamento de Dios. Está corriendo esos límites que el Señor ha puesto. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:14. Muy importante. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis. O sea, no se hagan como. No imiten, no sigan, rechacen, apártense, sepárense, santifíquense. No os conforméis a los deseos que antes tenía, los deseos del mundo, estando en vuestra ignorancia. Es muy importante lo que nos dice el Señor. Verso 15: sino como aquel que os llamó es santo. Mire cómo el Señor nos pide, nos exige. Sed también vosotros santos en toda ¿qué? Nuestra vida, manera de vivir, en la casa, en la calle, en el metro, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, con los enemigos, en la noche, en el día, acostados, haciendo deporte, lo que sea. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué habla? Separación. Separación. ¿Y qué es lo que es? Santo es separarse. Y cuando nos separamos hay un límite. Hay un límite. Así como en Lázaro y el rico, que usted ve que en la parábola esa hay unos límites, hay una montaña que los divide. El lugar santo de Dios del otro lugar. Siempre. Entonces, separación. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Separación. Muy importante. Porque escrito está. O sea, está en la Biblia. No tenemos disculpas. Sed santos. Porque yo soy Yahweh, santo. Entonces, mire qué importante en Pedro. Como el Señor nos dice lo que en el primer testamento lo dijo muchas veces. Así que, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí? Que en vez de conformarnos al mundo, a cómo piensa el mundo, a lo que dicta el mundo, a la manera del mundo, a los gustos del mundo, a las cosas del mundo, o al viejo hombre que estaba viciado con todo eso, nos conformemos a Cristo y a su palabra. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Para poder qué? Para poder conocer la perfecta voluntad de Dios, conformándonos a su palabra, o a sus caminos, o a sus límites. Muy importante. Así que, hermanos, paz es lo contrario a confusión. Por eso el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Porque la paz del Señor es diferente a la paz que nos da un trabajo nuevo que conseguimos, o alguna cosa material que conseguimos, o algún triunfo que conseguimos, o un trabajo, en fin. Eso es paz momentánea, pero la paz que el Señor da es que en medio de la tormenta, en medio de la presión, en medio de las circunstancias, el Señor nos sostiene. Paz no es ausencia de presión, o de situaciones, o de dificultades. Paz es ausencia de confusión, que no se sabe para dónde va, que ocurre algo y ya no sé si acabó el mundo, no sé qué voy a hacer. No, el Señor nos mantiene en paz.
dice que en completa paz los que perseveran en Él. Entonces, muy importante que paz es lo diferente a confusión, es confianza, es seguridad. Esa era la ancla de David en el primer versículo de el Salmo 11. En el Señor he confiado. Ahí está. Ese era el ancla de él, la confianza, la fe en el Señor. Él estaba anclado en Dios y en su palabra. En el Señor he confiado. Y el Señor es su palabra. Eso era lo que cantaba David todo el tiempo. Y hacía memoria. Entonces, muy importante, porque su base de confianza era el supremo dominio de Dios, según el verso 4. Porque a pesar de la presión que estaba sobre él, pues tal es así que los compañeros le dicen: huye al monte, David, huye. Y lo primero que le dice es: en el Señor he confiado. ¿Cómo se atreven a decirme que huya? Mi confianza está en el Señor, mi confianza es el Señor. Él es mi roca fuerte, lo dice en otros versículos, mi pronto auxilio, mi libertador. El Señor es mi guía, mi fortaleza. ¿De quién temeré? ¿O de quién he de avergonzarme? ¿O de quién he de esconderme? A pesar de la presión, el ancla de David era un barco tan grande, tan gigantescamente grande como esos grandes buques que llevan miles de personas. Tienen un ancla bien pequeñita comparada al barco, casi que nada, y esa lo sostiene. El ancla que sostenía la vida de David a pesar de la tormenta, a pesar de las persecuciones, a pesar de su familia levantada contra él, era el Señor y su palabra. Entonces, muy importante. Por eso es que él dice en el Salmo 119, 165, mucha paz. Miren, mucha paz. Cuando el Señor los envió, les dijo: vayan de dos en dos. Y donde os recibieran, o sea, donde reciban no a ustedes, sino la palabra que ustedes van a dar, decirle: la paz sea en esta casa, y que la paz quede en esa casa. Pero donde oyen y no obedecen, donde no reciban, porque eso es lo mismo pasa con la gente que se congrega, que oye y no obedece, lo mismo. Dice: llevaos la paz y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Sí ven? ¿Qué diferencia hay entre eso y uno peor, uno en la iglesia escuchando y sin oír, como la gran mayoría de la iglesia? ¿Qué diferencia hay entre eso? Y el Señor les dice: den la vuelta, váyanse de esa casa y sacudan el polvo de sus zapatos en esa casa. Muerte, desolación, confusión. Pero ¿qué dice David en otro versículo? Mucha paz tienen. ¿Quiénes? Los que aman tu palabra, los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Es muy importante, hermanos, entender la palabra, profundizar en la palabra, cavar y ahondar para poder entender. Esa era la confianza de David, a pesar de las situaciones, a pesar de los problemas que David tenía. Ahí estaba su ancla. Y dice en el verso 4 del Salmo 11, dice: Dios está en su trono, y en este caso mi Dios, el caso de David, mi Dios, porque la confianza de David estaba en Dios, en el Señor. Entonces él podía decir mi Dios, o podía decir mi Señor, donde los que oyen y no obedecen no pueden decir ni Dios ni mi Señor, simplemente hablan de un Dios. Entonces, mi Dios está en su santo templo. Mi Dios tiene en el cielo su trono. Y ahí donde dice: sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Muy importante. La confianza de David, el ancla de David, el fundamento de David, el cimiento de la vida de David era
el Señor y su palabra. Nuevamente, Salmo 138, 2, la parte C. No se le olvide nunca. Lo más grande no es donde usted se congrega. Nunca. Nada que ver. Lo más grande no es ningún pastor ni ningún predicador. No existe en la Biblia. Lo más grande no es su llamado ni el mío, ni lo que usted y yo hacemos o lo que Dios nos ha permitido hacer o nos permita hacer. Ni las personas a las que usted le comparta o yo le compartamos. Ningún ministerio. Cero. Cero absoluto. Lo más grande es el Señor y su palabra. Nunca se le olvide. Porque a la gente nos han enseñado tan mal a depender de un hombre, de un brazo de carne. Muy importante. Yo se lo tengo muy claro. Bendito es el Señor. Así que, qué importante. Mire lo que dice Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, ¿qué trae la paz del Señor? ¿Qué trae? Orden. Produce orden, dirección, consuelo, consejo, guianza. Porque en medio de su paz meditamos en Él y meditamos en su palabra. Porque paz tiene que ver con armonía, con verdad, reposo, confianza, paz. Por eso es que cuando se habla del Señor como príncipe de paz, Él venía a traer paz a nuestras vidas. Y eso fue lo que Él trajo, es lo que Él produce en nuestras vidas. Ahí está la verdadera paz del creyente, Cristo y su palabra. Eso es tan importante. Cuando el Señor habla de los dos fundamentos, no habla de 3, ni de 4, ni de 20, ni de todo lo que se enseña en los púlpitos. No, todos fundamentos, Dios y su palabra, y pare de contar. No meta ningún ministerio ahí. Dios y su palabra. Y Él ha prometido enseñarnos a cada uno. Así que el mejor ejemplo, miremos un ejemplo muy importante. Nos lo muestra el rey Asa, que cimentó su vida y la vida del pueblo en el nombre del Señor y en su palabra. Esto está a través de toda la Biblia. Segunda de Crónicas 14, 7. Dice: dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Miren, la tierra es nuestra. Y algunos dicen que todavía no. Porque hemos buscado al Señor, nuestro Dios. Mire qué importante. Paz cuando estamos en la voluntad del Señor. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados porque buscaron al Señor. Pero ¿en qué se cimentaba esa paz, esa estabilidad y esa prosperidad y esa bendición del rey Asa y del pueblo y de toda la nación? ¿En qué se cimentaba? Leamos el verso 4. Mire qué lindo y qué importante. Y mandó a Judá que buscase al Señor, a Yahweh, el Señor de sus padres, y pusiese por obra, mire, la ley y sus mandamientos. ¿Sí ven? Oye y hace. Que pusieran por obra, fruto, obediencia, la ley y sus mandamientos, la palabra de Dios. Entonces, ahí están esos dos fundamentos. Verso 6: y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor
le había dado paz. ¿Y por qué? Porque pusieron por obra su palabra. Pues es que el Señor dice, dos fundamentos, solamente dos, la arena o la roca. Y la roca es Dios y su palabra, Cristo y su palabra. Así que la paz, el reposo, la bendición, la prosperidad de la que habla Asa, el rey y el pueblo, estaba en obedecer a Dios, obedeciendo su palabra, agradar a Dios, obedeciendo su palabra, buscando a Dios, poniendo por obra la palabra del Señor. ¿Sí ven? O si no, nuestra religión es vana, no sirve, es un cuento. Imagínense, hoy iglesias con personas que están casados, hombres con hombres y mujeres con mujeres, predicando en púlpitos, y los pastores permitiendo, los que ayer supuestamente eran pastores. ¿Cómo están de confundidos, hermanos? Que no tienen claro un Dios de amor, pero un Dios de límites, un Dios de orden, un Dios celoso. Ya lo muestro. Así que si necesitamos paz, dice el salmista, mucha paz tienen los que aman la palabra de Dios. Juan 14, 21. El que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor. Entonces, qué importante, hermanos. Dios y su palabra es el único fundamento para nuestra paz. Dios y su palabra, nada más. Es importante que entendamos que nuestra vida tiene que reflejar en el fundamento sobre el que estamos edificando. Se tiene que ver. Claro, sobre todo cuando hay situaciones, cuando pegan los ríos, cuando vienen circunstancias. Revelan qué es lo que nos sostiene verdaderamente. Y que honramos, por supuesto. Tiene que revelar lo que hablamos, lo que usted y yo hablamos, qué es lo más importante, lo que habla la gente en el día. Ahí está su vida, esa es su vida. En lo que pensamos. Decía el rey David, una cosa he demandado y esa buscaré, que yo esté todos los días del Señor, que yo esté todos los días en la casa del Señor, para inquirir en su santo templo, o sea, para confiar en el Señor, para preguntarle al Señor, para entender del Señor. Muy importante. Lo que hacemos, no solamente lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, tiene que refleja el fundamento sobre el cual estamos edificando. Imposible, hermanos, que nosotros estemos hablando todo el tiempo del mundo, de las cosas del mundo, de las vanaglorias del mundo, de los deportes, de todo eso, hermanos, todo el tiempo, y que estemos edificando sobre la roca. No lo creo, imposible. No puede ser. Si Cristo es nuestro fundamento, nuestra vida lo tiene que reflejar. Él dice, que el que dice que está en el Señor debe andar como Él anduvo. Entonces, si yo estoy cimentando, si nosotros estamos cimentando nuestra vida en el Señor, se tiene que ver en nuestro caminar diario, en nuestro vivir, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro fruto. Claramente lo dice la Biblia. Muy importante. Si Cristo no es reflejado en nuestra vida diaria,
muy difícil que Cristo sea nuestro Señor. Tiene que estar reflejado en nuestra vida diaria. No solamente cuando nos encontramos con hermanitos en una iglesia o en una cosa con paredes, que mucha gente las exalta. ¿No? Es en nuestro diario vivir. La Biblia, Pablo nos llama a vivir a Cristo. No a exaltar cuatro paredes. Vivir a Cristo. Ser gobernado por el Espíritu, ser dirigido por el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, ser enseñado por el Espíritu Santo. A eso es que nos llama. Así que si Cristo no es reflejado en nuestro diario vivir, Él no es nuestro Señor. Así digamos que somos salvos, siempre salvos como muchos. O porque me congrego, o porque sirvo, o porque tengo un ministerio, o porque predico o evangelizo. Si Cristo no es reflejado en nuestro diario vivir, Cristo no es nuestro Señor. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Es lo que le está hablando a esa gente de la iglesia. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? A ustedes que se congregan, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no viven, no me viven a mí. Que la Biblia dice que el que dice que está en Él debe andar, debe tener el fruto que el Señor tuvo. Amando, perdonando, bendiciendo, honrando al Padre. Muy importante, a eso nos llama el Señor. Con razón el Salmo 7, mire lo que dice el Salmo 29:9, la parte C. Y esto es muy importante porque esto es una profecía cuando el Señor nos llama en el Nuevo Testamento: vosotros sois el templo del Dios vivo. Primero lo decía en un templo por allá en Jerusalén, pero eso es una profecía, es un templo hecho de manos. La iglesia es un templo no hecho de manos. Por eso es que el Señor dice en Juan 1, 12 y 13: mas a todos los que le recibieron, Dios les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, ya no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que la nueva persona, el nuevo hombre que está dentro de nosotros, no es nacido de este planeta, no tiene que ver con este planeta, no tiene que ver con nuestros padres. Es nacido de Dios, claramente. Por eso es que el Señor dice que nosotros somos el templo del Dios vivo, la persona nacida de nuevo. Y esa nacida de nuevo es de Cristo, es hija de Dios. Está siendo conformada a la imagen de Cristo. ¿Sí ven? El nuevo hombre. Pero cuando el viejo hombre es el que está reinando, las cosas son muy diferentes, hermano. Entonces por eso dice acá, con razón dice el rey David en el Salmo 29:9, la parte 6, en su templo, su propiedad, y dice que nosotros somos el templo del Dios vivo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro templo, en cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿sí ven? Entonces, ya, esto era una profecía hace 3000 años. Ahora, 1000 años después, cuando vino el Espíritu Santo, ahí comenzó entonces el pueblo a ser el templo de Dios. Entonces, en su templo, ¿qué dice? ¿Cuánto tiempo? Todo proclama la gloria de Dios. ¿Sí ven? Entonces vivimos para proclamar la gloria de Dios, no como palabras, sino en nuestra vida, en nuestro diario vivir, mostrando a Cristo, viviendo a Cristo, reflejando a Cristo en nuestras vidas. Muy importante que entendamos la palabra, hermanos. Todo en su templo, y nosotros somos el templo del Dios vivo. Somos propiedad de Él. Dice que fuimos comprados a precio de su preciosa sangre. Todo en nuestra vida proclama la gloria de Dios. ¿Sí ven? Que esto no es un cuento religioso, ir a llevar un libro, ir a cantar y a llorar y casado con el mundo. Es muy importante. Dos, por ejemplo, edificando nuestra vida en el Señor. Llamémoslo por ladrillos. 2 ladrillos de la palabra religiosa que generalmente se recibe no nos va a sostener, hermano.
La palabrita que a veces recibimos. Porque la gente no consulta la palabra, no consulta al Señor. Lo que mantiene repitiendo cosas cuando oran. Dos ladrillitos de la palabra que recibimos, hermano. No nos puede sostener cuando vengan temblores, hermano. No nos va a sostener. La gente se conforma con ir y congregarse y cantar y cositas y de ahí soltar la palabra. Y el Señor llama a cavar y a ahondar para poder poner el fundamento en él. Cuando vengan, peguen los vientos, los ríos, las tempestades, las situaciones, sea la que sea, el Señor nos pueda sostener. Entonces, muy importante, hermanos, que la palabrita que la mayoría de la gente recibe, hermano, que es mucho teterito. Por eso Pablo dice, ya todos ustedes deberían ser maestros y tienen necesidad de que les sigan dando teterito, trayendo diezmitos y teterito, diezmos y tetero. Es más el diezmo que se da en la suma anual que el teterito que se recibe muchas veces. Entonces, ese poquito, hermano, palabra que se recibe a veces, no puede sostener una vida religiosa mentirosa, hermano. Imposible. Imposible. La Biblia dice que no hay bendición de Dios si no hacemos lo que nos dice. Muy importante, hermanos. Y cuando se construye un edificio, se construye, o sea, conforme al fundamento que lo sostiene. Mientras más fuerte el fundamento, mayor soporta. Mientras más fuerte estamos cimentados nosotros en la palabra, por eso el Señor llama no ahondar en la palabra, cavar, profundizar. Y no parar, sino que seguir ahondar. ¿Ahondar hasta cuándo? Hasta que encuentre a Cristo. Hasta que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. A eso se refiere. Y cavar en la roca significa cavar y ahondar, buscarlo en la palabra, hasta que lo encontremos a Él y Él sea nuestro Señor, para poderlo llamar Señor. No una vida religiosa de congregaciones. Esto es una vida personal con Cristo, vivir a Cristo. Vivir a Cristo, a eso se refiere. Y nos hemos engañado mucho tiempo, creyendo que porque nos congregamos estamos viviendo a Cristo. No, Señor. No, Señor, le queda muy corto para la situación y los problemas de este mundo. Miren, pelados, niños, niñas, que usted no sabe qué van a decidir ser. Eso es increíble. Hoy o mañana, cualquiera tiene un hijo y ya mañana él dice, no, voy a ser mujer. Y ella dice, voy a ser hombre. Y así. Y no me voy a casar con una mujer, sino que me voy a casar con un perro, con un gato, con lo que sea. Eso ya lo permiten en algunos países. En Canadá, por ejemplo. Hermanos, que están atacando el fundamento que hemos tenido. Claro que sí, por montones. Entonces nosotros tenemos que estar cimentados, porque que llega, que nos toca la puerta, nos la tocan. Pero cuando nosotros tenemos límites firmes, hermano, estamos parados en límites firmes, el Señor nos sostiene. No podemos evitar que se caiga el edificio de nuestra vida, lleno de maletas de pecado, mal carácter, mentiras, doble ánimo. Si solo recibimos religión para sostener una o dos maleticas y nosotros llenos. Por eso es que el camino es estrecho, por ahí no cabe sino uno, no caben las maletas, hermano. Muy importante que tengamos eso claro. Hermano, el mundo con sus pasiones, deseos, mentiras, hermano, ¿qué lo puede sostener? Solamente nuestra vida en el Señor, en su palabra, la palabra, no una religión, hermanos. Muy importante, el que oye la palabra y se niega a ser conformado
a los caminos y orden del Señor, estamos edificando en la arena, hermanos. Es una realidad. Y es como dice el Salmo 2, la gente, la humanidad, los gobiernos, cada vez están sacando más y más a Dios de sus caminos y de sus decisiones. Mire, dice el Salmo 2, versículo 3, rompamos sus ligaduras, o sea, quitemos lo que nos ata a Él, o lo que nos une a Él, sus de Dios. Se refiere a Cristo. Esto se le cumplió a plenitud al pueblo judío. Y a plenitud se le cumplió todo lo que dice ese capítulo 2. Todo. Cuando se derramó la ira del Señor en el año 70. Todo se cumplió a la perfección. Rompamos sus ligaduras. Eso fue lo que hizo el sumo sacerdote. Eso fue lo que hizo el sumo sacerdocio. Eso fue lo que hicieron los ancianos, los fariseos, los escribas, todos. Rompamos, no lo queremos como rey. Y echemos de nosotros sus cuerdas. Todo lo que nos una a Él, quitémoslo. ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día, hermanos? Por amor de Dios. ¿Qué? Cada vez apartándonos más del fundamento, alejando más, corriendo más y más la línea de separación entre lo que agrada a Dios y lo que es del mundo. Muy importante, porque todo eso trae consecuencias. Exactamente este salmo se cumplió a plenitud, porque los salmos, todos los salmos son profecías, que hay todos, son profecías. Esto era una profecía de Cristo, de cuando Él venía a ser rey, cuando le dice al Señor, pídeme y te daré todos los confines de la tierra, todo, pídeme todo y todo te lo daré. El Señor se lo entregó todo. Fue declarado rey. Mas sin embargo, cuando Él vino y en nuestras vidas, mucha gente le puede decir o le podemos decir todo lo que nos una a su verdad, todo lo que tenga que ver con los límites de Dios, con los mandamientos de Dios, hasta dónde puedo llegar, corrámoslo. Muy importante, porque no necesita ser, hermano, un diablo, hacer cosas terribles para estar corriendo o quitando o rompiendo lo que nos ata al Señor. Lo único que nos ata al Señor es su palabra. Lo único. Que el Espíritu Santo no funciona si no hay obediencia a Él. Si Él no es Señor de toda nuestra vida, no es Señor de nada. Es muy importante que entendamos. El Espíritu Santo, si no gobierna, el Espíritu Santo no funciona en nosotros. Entonces nosotros tenemos forma para que ese Salmo 2, versículo 3, claramente habla de las cosas que podemos hacer que nos apartan de Él. No queremos hacer la voluntad de Dios, queremos estar separados de Dios. Sin ir a la iglesia a cumplir un sistema religioso en 4 paredes. Pero mi vida, que Dios nos llama a vivir a Cristo, a reflejar a Cristo, a mostrar a Cristo en nuestras vidas, a mostrar las virtudes de Cristo en nosotros. Eso no se ve, cada día lo estamos cortando más y más. Y eso lo llama el Señor, haciendo diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces no hay que ser un diablo muy terrible, no. Con el hecho de ir a escuchar la palabra, escucharla y no obedecerla, sino seguir nuestra vida como si nadie nos estuviera viendo, simplemente está pasando exactamente lo mismo. Y ya le muestro lo que pasa cuando nosotros hacemos eso. Y Dios no puede ser burlado. Eso. ¿Por qué? Porque vivimos con una agenda del mundo, una agenda religiosa, no del Señor, no religiosa. Con el mundo, para borrar, o romper, o confundir, o mezclar la línea que nos ha dejado el Señor, las líneas de separación. Que nos atan al Señor, y a su voluntad, y a su santidad. Entre eso y lo que no le agrada a Dios o lo profano. Miren lo que dice Ezequiel 22:26, hermano. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano
no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Es muy importante. Nosotros somos el sacerdocio del Señor y el Señor nos llama a hacer una distinción, a vivir a Cristo. Es una vida, es un sistema de vida. Para eso nos dejó su palabra. Y dice el verso 30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, una brecha real de separación delante de mí, pararse en la voluntad de Dios, estar atado, ligado al Señor, sin romper las ligaduras, sin estar quebrantando la ley del Señor, a favor de la tierra, a favor de la familia. ¿Cuántos quieren que sus vidas sean transformadas, que su familia sea transformada, sus hijos sean transformados? Pero ellos no hacen nada para hacer ese vallado. Y para hacer ese vallado, aquí lo dice claramente, hay que hacer algo. Y dice el Señor que no lo halló. Entonces es muy importante, hermanos. Así que ¿hasta dónde, hermanos, nosotros delante de Dios estamos estirando la línea de separación? Hoy, primer día de la semana, ¿hasta dónde estamos separando? ¿Hasta dónde tenemos la línea? Ojo, en una congregación en donde se predica la verdad de Dios, se comparte la verdad de Dios, en donde hay testimonio y fruto. O sea que no tenemos disculpa, en donde se predica una palabra santa. No hay disculpas. ¿Hasta dónde estamos o cada cuánto estamos corriendo o quebrantando o quitando la línea de separación, cortando las cuerdas como en el Salmo 2? Para no conformarnos a Cristo, para no seguir las pisadas de Cristo, sino un paso en el mundo y un paso en la línea. O sea, ahí está la línea de Dios, un paso allá y otro acá. Muy importante, hermanos. ¿En dónde está nuestra línea de separación? Ojo, con relación al mundo. Porque el problema es el mundo y sus deseos. Ya uno ve tanta gente aquí en este país que celebrando Halloween. Normal, eso se volvió normal. Porque ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Navidades. Como la celebra el mundo. Creyentes celebrando que amigos secretos y todas esas cosas con la gente del mundo. En fin, ¿hasta dónde? Conformándonos al mundo. O sea, eso es del mundo y conformándonos al mundo. Tan preciosa que es la palabra. Dice Jeremías 15:1. Mire qué importante, porque a veces la gente no quiere hacer vallado, no quiere estar en la presencia de Dios, no quiere buscar la palabra de Dios, no quiere seguir las pisadas de Cristo. Quiere oír pero no obedecer para mantener su conciencia un poco tranquila, acallada. Pero mire lo que dice el Señor en Jeremías 15:1. Me dijo Yahweh, dice Jeremías, si Moisés y Samuel, miren, Moisés, un hombre al que Dios no le negaba nada, que llegó un momento en que el Señor iba, porque su pueblo día tras día violando la palabra del Señor, terriblemente, pervirtiéndose en la misma presencia del Señor. Llega un momento en que el Señor le dice, voy a raer de la tierra a todo este pueblo y me quedo contigo. Y Moisés le dice, Señor, si vas a hacer eso, ráeme a mí primero, mátame a mí primero. Y el Señor le concedía a Moisés todo. Y Samuel, tremendo profeta del Señor, tremendo profeta de Dios. Y el Señor dice aquí,
si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, vinieran a interceder delante de mí por alguien, no estaría mi voluntad con este pueblo, o sea, no los voy a escuchar. Más bien, échalos de mi presencia y salgan. Cuando el pueblo se pervierte, hermanos, llega un momento en que para Dios las cosas son muy claras, porque Dios no puede violar su palabra. Llega un momento en que despreciamos tanto a Dios y a su palabra, como conformándonos al mundo y no a Cristo, siguiendo las cosas del mundo y no la palabra del Señor. El más grande fundamento, los dos más grandes fundamentos. El problema aquí es ese. Los dos más grandes, Dios lo que nos está describiendo son los dos más grandes fundamentos que sostienen todo el universo. Lo dice Hebreos capítulo 1, verso 3 claramente. Que Él todo lo sostiene con la palabra de su poder. Todo el universo. Más aún, la genealogía de cualquier ser humano, de cualquier animal, de cualquier cosa que viva en el planeta Tierra, tiene un ADN. Y es la palabra más larga que existe en el mundo. Es una palabra. Es una palabra, porque todo lo sostiene una palabra, la palabra de Dios. El universo fue creado por la palabra de Dios. Entonces, para Dios lo más importante del universo es su palabra. Entonces, cuando nosotros oímos y no obedecemos, y nos congregamos y seguimos y nos llamamos cristianos y tenemos una jerga religiosa, pero no obedecemos, Dios dice, primero que todo, yo no soy tu Señor. Como tal, tú no eres mi hijo. Cuando clames a mí, que te bendigan tus ídolos. Y aquí dice claramente en Jeremías que si aún Moisés, el tremendo profeta, que era un tipo del Señor Jesucristo, y Samuel vinieran y se pararan delante de mí a clamar por este pueblo, no los voy a escuchar. Dile a esos pecadores, échalos de mi presencia y salgan. Ojo, por los que dice él, si viniera Moisés y Samuel a interceder. Imagínense, imagínense usted y yo intercediendo comparado con estos, a los que el Señor no les negaba nada. Que llega un momento en que despreciamos tanto la palabra, y dele años y años. ¿Cuántos tienen años congregándose? Y la palabra del Señor les entra por acá y les sale por acá. Hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Despreciamos tanto a Dios y su palabra, que nos puede pasar lo mismo que le pasó a Israel. Ahí está, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo, se escribieron. ¿Y por qué para nuestro ejemplo? Para que dice 1 Corintios 10, del 1 al 11, para que no cometamos los errores y los pecados, y cómo fueron apagando la relación con Dios, estirando las líneas de separación entre lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios, hasta que ya la estiraron tanto que se reventó, no hubo más remedio. Así lo dice Tesalonicenses capítulo 1, verso 16, y muchos otros versículos. Ya no hay más remedio. Entonces, muy importante, el Señor viene hablándonos, pero hace años. Y lo importante, donde se da la sana palabra, qué bueno que la gente la escuche para ponerla por obra, porque la sana palabra nos empodera cuando la obedecemos y cuando cavamos. Así mismo, como dice Jeremías, no vale la intercesión de nadie, porque muchos dicen, voy a llamar a tal pastor o tal siervo o tal sierva para que ore. Hermano, si el Señor dice que ni Moisés ni Samuel los va a escuchar, ¿por qué pone el Señor eso? Porque eran obedientes, vivían para Dios, su respirar era Dios, su vida era Dios. Imagínense hoy en día.
Y si a eso dice, si a esos no, imagínense hoy en día. La gente que se congrega, que tiran la palabra de Dios en sus espaldas, que tienen ministerios y como si nada fuera. Y viene un problema grave. Hermanito, ore por mí. Si Dios dice que Moisés y Samuel no sirvieron, cuánto menos, no servirían, cuánto menos. Hoy en día que tenemos acceso al Espíritu Santo de Dios, en ese tiempo no existía el acceso personal al Espíritu Santo. Que tenemos la palabra de Dios revelada. Que tenemos la misma presencia de Dios triuno en nuestra vida. Y oímos y no hacemos. Con razón. Con razón. Tremendo. No vale la intercesión de nada. Así que no busque apóstoles ni nada de esas cosas nuevas, de los nuevos hoy en día. Ni profetas, que eso es, primero que todo es antibíblico hoy. Mire lo que dice Job 34, 29. La misma. Si Dios diere reposo, o sea, paz, ¿quién inquietará? Por eso, cuando hacemos la voluntad de Dios y el Señor, tenemos a Dios a nuestro favor, ¿quién o qué? Ni lo alto, ni lo profundo, ni muertes, ni principados, ni potestades, ni lo... Nada, nada nos mueve, nada nos separa del Señor, nada. Si Dios diere reposo, Job 34, 29. ¿Quién inquietará? Pero al contrario, si Dios escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? ¿Y cómo Dios esconde su rostro? Cuando no tenemos acceso a Él como Señor de nuestra vida. Si Dios no es Señor de nuestra vida, si no estamos, hermanos, nosotros reflejando a Cristo, tenemos que estar reflejando al mundo o nuestro carácter. Muy importante. Esto sobre una nación o sobre una persona. ¿Sí ven? Para cada persona es individual. Individual, hermanos. Individual. No hay escapatoria. No sigamos jugando a la religión. No sigamos jugando a la religión, hermano, porque es un cuento. Nos engañamos a nosotros mismos. Así que si apartamos a Dios de nuestras vidas, rompemos las ligaduras, estamos estirando y estirando la línea de separación del Señor, y el Señor en su misericordia y paciencia espera, longanimidad, paciencia de Dios especial, hasta que se revienta, porque ya Dios sabe, no hay remedio, ya. Eso es tremendo. Si apartamos a Dios de nuestras vidas, Dios esconde de nosotros su rostro, ya no. ¿Entiende? Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, separación, no hacemos separación? Y en estos tiempos de diciembre que viene, ay Dios mío, ahí sí que están la mayoría de los llamados cristianos, que Dios les prohíbe llamarlo Señor. Le caiga aquel a usted o a mí, no importa. La palabra es clara para todos. ¿No sabéis que la amistad del mundo, que no hacemos separación? No, el mundo es el mundo y los hijos de Dios, por eso dice, os he llamado para que seáis mi especial tesoro, un pueblo santo, apartado y de sacerdotes para Yahweh. Si no sabéis, ignoráis, eres un ignorante de que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues, o sea, pastores, intercesores, predicadores, evangelistas, servidores, creyentes rasos, cualquiera, no importa la posición, que quiera ser amigo del mundo se constituye inmediatamente en enemigo de Dios. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos la palabra del Señor. Verso 5, o pensáis, no se engañen, hermano, Dios no puede ser burlado. Mire, o pensáis, le está hablando a la iglesia, pensáis que la escritura dice en vano, o sea, mi palabra como si fuera nada, estoy perdiendo el tiempo, está diciendo el Señor. O pensáis que la escritura dice en vano, o sea, en vano, que no se va a cumplir.
el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Dios es celoso. Dios es celoso de que estiremos y nos conformemos al mundo. Si ve cómo uno se va a ir estirando, y va estirando, y va estirando, y va estirando, y va estirando relaciones del mundo, pensamientos del mundo, consejos del mundo, costumbres del mundo. Dios es real aquí. ¿O pensáis que la Biblia dice en vano, o que lo que Dios dice es mentira? ¿Ah? El Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Crees que eso es en vano? Mire, cuando el Señor dice en Éxodo, en 34, no te habéis de inclinar ante ningún otro Dios. Dice, pues el Señor cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Otro Dios que es más poderoso hoy en día que un Dios, que la gente ya no hace imágenes, o sea, la mayoría de la gente que se congrega ya no cree en imágenes. No, yo ya no creo en eso, hermano, ¿qué es más poderoso, eso o el mundo? Que mantiene la gente atada, estirando la cuerda, estirando la palabra del Señor, estirando el mandamiento de Dios, estirando las líneas de separación. ¿Qué es más poderoso? Muy importante. Por eso es que el Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es. Sencillo. No, Señor, pero es que yo sí soy contigo, pero tú sabes que yo, Señor, mira, ahí vamos. El que no es conmigo, el que no está casado conmigo, que no ha sido separado para mí, que no se santifica, dice, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, está perdiendo el tiempo. Desparramo todo. Así que, qué importante, hermanos, que entendamos que Dios nos ha dejado claros sus fundamentos. Y sus fundamentos, hermanos, nos ha puesto límites para movernos. Bien grandes, preciosos. Pero son límites al fin y al cabo. Y el Señor nos prepara, nos capacita, nos empodera, nos enamora para que eso nos resbale. Pero, muy importante, hermanos, su nombre y su palabra, los fundamentos más grandes para la vida del creyente. Si oímos y no obedecemos, estamos edificando sobre la arena. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Dios mío, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por aquellos, Señor, que en su corazón entienden de que es tu palabra, Señor. Entienden de que hay muchas formas en que la violamos, Señor, o entendemos. Que corremos, Señor, la línea de separación, que estiramos hasta que se rompe, Señor. Y que tú no puedes ser burlado, Señor. Y que las palabras que se escribieron, Señor, para nuestra enseñanza se escribieron. Dios mío, yo bendigo a tu pueblo y te doy gracias por este día, Señor. Por este primer día de la semana que nos permite, Señor, recibir tu consejo y tu verdad. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor.